Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase. El día de hoy vamos a continuar con el tema de dominios y reinos. Recuerden que ya vimos una parte cuando vimos los intentos de clasificación de diferentes autores con respecto precisamente a todos los organismos vivos. Entonces, el día de hoy vamos a ver en específico los dominios, de qué trata cada uno, así como también los reinos. Entonces vamos a ver la clasificación de Whittaker con las modificaciones que hizo Margulis. Ellos nos indicaron qué reinos considerar, bajo qué grupos considerar todos los organismos vivos y también los 3 dominios de Gus. Bien, este es un árbol filogenético, así se conoce porque si ustedes ven ahí como de cierta manera ramas, en cada una hay un grupo de organismos y estas ramas están relacionadas. Entonces, estos son los 3 dominios que llamó Carl Guss y Gary Olsen: el dominio arquea, el dominio bacteria y el dominio eucariota, que es lo que vamos a ver. Ambos involucran a los organismos procariotas, a los dos grandes grupos que son los procariotas y los eucariotas. Recuerden que los procariotas son organismos que como tal no tienen núcleo. Bien, en cuanto a los dominios, pues se establecieron en 1977 por Carl Guss. Él realizó un árbol filogenético en función de las similitudes entre los ARNs de los diferentes grupos de organismos. Entonces, también comparó la estructura de los lípidos de la membrana. Recuerden que la membrana celular tiene una capa bilipídica, y también en cuanto a la sensibilidad a los antibióticos. Entonces, él definió un nuevo taxón que se llama dominio y que estaría por encima del reino. Y habría 3 grandes dominios para todos los seres vivos. Y en esos 3 dominios se incluirían a los 5 reinos que definió Whittaker. Entonces se establece la existencia de una célula como un antepasado común de todos los seres vivos. A esta célula la llamaron progenote, y esta dio lugar a 3 diferentes células, y cada una de las cuales después representó a los 3 dominios: a arquea, a bacteria y a eucaria. Entre paréntesis están los otros nombres con los cuales se conoce al mismo dominio. El dominio arquea involucra más o menos 200 especies, y los organismos que están en este grupo tienen una membrana celular y una pared celular diferentes, generalmente diferentes de los demás organismos. Generalmente se establecen en medios extremos. Por ejemplo, estamos en el grupo de las halófilas, y estas se encuentran en ambientes muy salinos, como por ejemplo el mar muerto. Se le llama muerto porque precisamente no alberga otro tipo de vida, pero bueno, estas bacterias son capaces de vivir en estos microorganismos son capaces de vivir en este dominio, perdón, se llaman arqueobacterias. Las metanógenas, que utilizan metano, de ahí su nombre, y son anaerobias, es decir, no necesitan al oxígeno para realizar su metabolismo. Y también las termoacidófilas, estas las podemos encontrar en cerca de los 90 grados centígrados y en ambientes muy ácidos con pH de 1 a 2, por ejemplo, en el Parque Yellowstone. Estos son ejemplos de 2 arqueobacterias, perdón, una arqueobacteria halófila, Halobacterium sp, y de otra arqueobacteria que es una metanógena, que es Metanococcus, la de la derecha.
El dominio eubacteria. En este caso se le llama eubacteria porque son como tal las bacterias que llamamos verdaderas. Son células procariotas, es decir, que no tienen como tal un núcleo rodeado de una membrana. Se pueden encontrar en cualquier tipo de hábitat, por eso se dice cosmopolita. Pueden ser parásitas o simbióticas y se pueden encontrar tanto en suelo como en agua. Ejemplo de estas eubacterias son los micoplasmas, las cianobacterias, que son algas verde-azules, pero son muy pequeñas, son algas como por ejemplo esta que ven aquí, es una cianobacteria que se llama nostoc. Y esta se llama Streptococcus pneumoniae, neumonía que causa la neumonía, es un estreptococcus. Entonces podemos encontrar en este caso a cianobacterias, bacterias y ricketsias. Y el dominio eucaria. En este eucaria, en el dominio eucaria, encontramos a todos los organismos cuyas células tienen un núcleo verdadero. Por eso se llama eucaria. Es decir, un núcleo que tiene una membrana, rodeado por una membrana. Entonces poseen organelos celulares como por ejemplo mitocondrias, cloroplastos, aparato de Golgi. Tienen también un hábitat cosmopolita y en ejemplos de estos, de organismos en este dominio, pues encontramos a los protistas, a los hongos, a las plantas y a los animales. Y son estos los 5 reinos que definiremos a continuación. Entonces ya vimos los 3 dominios, eucaria, eubacteria y arquea. Y dentro de eucaria, dentro del dominio eucaria, encontramos a los 5 reinos, protistas, hongos, plantas y animales. Entonces, aquí tenemos un cuadro comparativo que resume de alguna manera las características principales de los 3 dominios. Las arqueobacterias, las bacterias y el dominio eucaria. Y aquí podemos ver las diferencias en cuanto a las células. Los 2 primeros son procariotas, solo eucarias son eucariotas, de ahí su nombre. Los 2 primeros no tienen organelos celulares, eucarias sí. La membrana nuclear, dado que estos son procariotas, pues no tienen membrana nuclear, eucarias sí. La membrana lipídica es diferente. Por ejemplo, aquí es enlaces de éter ramificados, enlazados aquí en las bacterias son enlazados por éster no ramificados y en eucarias son enlazados por éster no ramificados. Paredes celulares en las arqueobacterias no tienen peptidoglicano, las bacterias sí poseen peptidoglicano y los eucaria carecen de peptidoglicano. Como ven, son diferencias que hacen precisamente posible la agrupación en este dominio a cada uno. Ahora, en cuanto a los 5 reinos, estos se establecieron en 1969, les comentaba por Whittaker. Entonces, él propone el reino monera, el reino protista, el fungi, el planta y el animalia. Él lo que hizo fue separar al reino fungi de las plantas porque tienen diferencias en cuanto a la estructura celular, ahorita vamos a verlo. Y por ejemplo, el reino fungi son organismos heterótrofos, mientras que las plantas son organismos autótrofos. Tenemos entonces al reino monera. Pueden ver un ejemplo aquí de una bacteria. Y estos son los organismos más antiguos y los más primitivos. Se considera, según los registros fósiles que se han encontrado, de unos 2.000 millones de años. Son microscópicos, unicelulares y como tal no tienen un núcleo y tampoco organelos celulares. Su nutrición es por absorción, fotosíntesis y quimiosíntesis y pueden ser aerobios o anaerobios, pueden vivir con o sin la presencia de oxígeno, pueden ser de vida libre o parásitos, poseen solamente un flagelo simple, que es esta estructura. Su reproducción puede ser asexual o por conjugación
Y aquí en este grupo tenemos a las bacterias verdaderas, a las algas verde azules o a los micoplasmas y a las rickettsias. Después el reino protistas. En el reino protista tenemos a los eucariotas más antiguos. Estos se creen que dieron origen a los hongos, las plantas y los animales, porque ya poseen un núcleo rodeado por una membrana, un núcleo verdadero, y también organelos celulares. Pueden ser autótrofos o heterótrofos. Son aerobios, solamente dependen de la existencia de oxígeno. Se pueden reproducir por fisión binaria, es decir, que se dividen. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, a los protozoarios, a eulenas, a mixomicetos, algas unicelulares y pluricelulares. Después, el reino fungi o de los hongos son eucariotas, pueden ser unicelulares o pluricelulares. Tienen una pared celular de quitina. Esta es una diferencia con respecto a las plantas. La pared celular en las plantas no es de quitina. Tienen células multinucleadas que se agrupan en hifas y estas forman un micelio. Carecen de clorofila. La clorofila, recuerden que es el pigmento verde que hace que las plantas sean de ese color verde precisamente. Son heterótrofos, a diferencia de las plantas que les decía son autótrofos. Son aerobios, se reproducen por esporas y por conjugación de hifas, y son básicos en las cadenas tróficas porque tienen la función ecológica de ser descomponedores y recicladores de nutrientes. En este reino encontramos a las levaduras, a los mohos y a los hongos como tal, como este hongo macroscópico, que se llama Claulina crateroloides. Después tenemos al reino Plantae, como tal es el de las plantas. Estas plantas son eucariotas, son pluricelulares. Esto quiere decir que ya se forman tejidos, tienen estructuras llamadas tejidos y como tal órganos también. La flor, por ejemplo, es un órgano. Su pared celular no es de quitina como los hongos, sino es de celulosa. Un carbohidrato. Como les decía, ya dado que son pluricelulares, forman tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Son aerobias, producen clorofila y entonces son autótrofos. Quiere decir que elaboran su propio, su propio alimento. A diferencia de los hongos que son heterótrofos, son como ellos absorben nutrientes de otros organismos o del suelo. Su reproducción puede ser sexual o asexual, aunque la mayoría es sexual. Y entre ellos tenemos a plantas como los musgos, los helechos, coníferas y plantas con flores, como estos dos ejemplos, Tigrida pavonia y Quirantodendron pentadactylon. Y por último tenemos al reino Animalia. En el reino Animalia encontramos a todos estos grupos. Por ejemplo, a los artrópodos, a los nemátodos, a los anélidos, a los moluscos, y así a todos estos que están listados en este árbol. Entonces, los animales todos son eucariotas, son pluricelulares, esto similar a las plantas. Sus células no tienen pared celular. Nada más tenemos, bueno, nosotros estamos en este grupo, nosotros nada más tenemos, por ejemplo, membrana celular, pero la pared celular es la que les da la rigidez a las plantas. Por ejemplo, las plantas tienen pared celular y los hongos tienen pared celular. Nuestras células
No. Entonces, nosotros somos los organismos o es el reino de los organismos más complejos morfológicamente y en nuestro funcionamiento. Todos somos aerobios, somos heterótrofos, nos alimentamos de otros. La reproducción es principalmente sexual, aunque también se da de tipo asexual, por ejemplo, en los platelmintos. Esos platelmintos, esta, por ejemplo, es una planaria. Esta planaria se le dividen en varios trozos. De cada trozo se hace un organismo diferente, se diferencian las células y entonces se genera un organismo de cada trozo. En este grupo están las esponjas, los corales, los gusanos, los moluscos, los artrópodos, en el cual está todo el grupo de los insectos, los vertebrados, en el cual nosotros estamos aquí, somos mamíferos, y están también los peces, los anfibios, los reptiles y las aves. Bien, eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Gracias por su atención. Como actividad del día de hoy van a realizar el dibujo de un organismo, el que ustedes prefieran. Por ejemplo, puede ser una planta, un hongo, no sé, un insecto que a ustedes les guste, una mariposa, un mamífero. El que ustedes prefieran va a ser un dibujo. Y a ese dibujo, por ejemplo, si es un oso, le van a colocar cuál es el nombre científico, lo van a investigar, me van a colocar a qué dominio pertenece y a qué reino. Recuerden que dominio y reino son diferentes. Entonces vimos 3 dominios y 5 reinos. Entonces van a dibujar su organismo, van a colocar el nombre científico, a cuál dominio pertenece y a qué reino pertenece. Me envían su evidencia, por favor. Gracias. Que tengan buen fin de semana.